Me imagino que con la satisfacción del deber cumplido en primera medida, con la satisfacción de la condena en muchos casos, pero con un sinsabor por ciertas particularidades también Sí, en el día después, ¿no? sorprendieron las absoluciones, ¿no? 6 absoluciones cuando hay que tener en cuenta que además de los 5 años de juicio oral, hubo previamente años de investigación preliminar preparatoria, ¿no? La mayoría de los 789 casos están denunciados en CONADEP, Sí. de todos hubo testimonios, hay sobrevivientes de la ESMA. Entonces, resta ver los fundamentos, ¿no? de la sentencia que se van a conocer el 5 de marzo, posiblemente allí esté explicado técnicamente el porqué de esta decisión, pero en principio resulta extraño. La buena noticia es que entre los condenados, vos decías 29 a cadena perpetua, a prisión perpetua, de esos 29, 19 por primera vez, Sí. Y otros 19 fueron condenados a penas de entre 8 y 25 años. Allí también un reparo, ¿no? Sí, porque los que tienen las penas menores por haber estado en prisión preventiva se fueron en libertad ayer mismo, junto con los 6 absueltos, otros 4 detenidos. El dato positivo es que por primera vez se condenaron los vuelos de la muerte, Sí. en este caso a los pilotos de la prefectura naval. Se probó que la prefectura era la que proveía de los aviones y hubo otros pilotos que, bueno, fueron absueltos también porque el tribunal consideró que no se consolidó la prueba en su contra. Hay que aclarar que, digamos, es compleja la prueba. El derecho penal es muy rígido en cómo se tienen que probar los delitos y la desaparición deja pocos rastros, ¿no? Justamente los vuelos de la muerte eran un mecanismo para que los cuerpos desaparecieran en el río. Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos es que no había testigos de los vuelos de la muerte. Y no va a haber testigos porque no hay sobrevivientes. Claro. Todos los que todos fueron... los que sobrevivieron son cómplices, entonces Claro. no hay lugar a una postura. Claro, son Son parte genocidas. del pacto de silencio que nunca se rompió en todos estos años. Entonces, por un lado, lo que hace fuerte el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en nuestro país es justamente que se hizo con las leyes tal cual estaban, no se hizo ninguna ley especial, no hay tribunales especiales, es la justicia ordinaria. Y eso, digamos, refuerza las garantías para los imputados, pero al mismo tiempo en algunas cuestiones, por el tipo de delitos de los que hablamos, es difícil que se pueda cumplir con los requerimientos del derecho penal. Se logró, por ejemplo, sí, que sentó un precedente en nuestro país y en el mundo, que aunque no se encontraran los cuerpos, se dé por probado el homicidio, ¿no? Porque si no, no podríamos avanzar en muchísimas causas de personas desaparecidas cuyos restos no fueron encontrados. Bueno, posiblemente haya alguna cuestión para pensar en relación a estas situaciones, ¿no? Donde no quedan testigos vivos para dar cuenta de eso que sucedió, pero a la vez sabemos que eso sucedió, porque los cuerpos... Hay como disonancia con el Código Penal, digamos. Claro, no está o sea, adaptado a un hecho tan tremendo y particular en nuestra historia como fue la dictadura. Exacto, porque hubo un método justamente para no dejar rastros, ¿no? Claro. De todas maneras, el clima al final, ayer a las 8 de la noche, cuando terminó la audiencia, que empezó más tarde, que fue muy extensa, era de, no diría de celebración, Alivio, por lo menos. pero sí, y de emoción, ¿no? Había la hija de una de las madres desaparecidas, Ana Careaga, lloraba porque por primera vez se había condenado a un piloto de los vuelos de la muerte. Las 3 madres, integrantes de Madres de Plaza de Mayo que desaparecieron en la ESMA, sus cuerpos fueron encontrados en la costa argentina, ¿no? Habían sido tirados al río. Miriam Lewin, que también es sobreviviente, celebraba o se alegraba de algunas de las condenas. Y bueno, un poco la sensación general, más bien habría que contextualizarlo así, había una expectativa negativa porque hubo algunos fallos recientes controvertidos, ¿no? El último, por ejemplo, en un caso de apropiación que hubo absoluciones. Acá mismo, ayer en La Plata, el juicio por la CNU, que Sí. uno de los imputados fue condenado a perpetua, el Indio Castillo, pero Pipi Momares fue absuelto. Entonces,
parecía como que todo se estaba resolviendo mitad y mitad. Y bueno, no fue lo que sucedió en este caso. La verdad es que fue una buena sentencia en líneas generales. Otra duda que queda planteada es por qué no se incluyó el delito de violación, que eso el tribunal lo anuncia al principio, pero no explica el fundamento de eso. Y en la medida en que se van enumerando los delitos, cada uno que se leía la condena se decía, bueno, por privación de la libertad, torturas, bueno, y homicidios, ¿no? Pero violencia sexual no apareció en ninguno de los casos. Hay una decisión del tribunal de dejarlo afuera que tampoco quedó explicada Que no se ayer, conoció, claro. y que supongo conoceremos el 5 de marzo. A mí me parece arbitraria y les diría más, me parece machista. Y en ¿no? ese caso, testigos sí hay. Sí, porque de violencia, claro, de y hay violación. sobrevivientes Claro. que fueron O sea, mujeres que no y sería la varones.